Hablar de la crianza de los hijos es hablar de la formación del carácter del ciudadano. Y cuando hablamos de formar a la persona, es la idea del alfarero cuando le da forma al barro y le da el diseño que él quiere. Cuando hablamos de crianza, de criar hijos, estamos hablando entonces de formar una generación que va a trascender para bien o para mal en la sociedad y en el mundo. ¿Qué tal? Soy Manuel Rodríguez y esto es Pan de Vida. Bienvenido. La Biblia nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 5, dice el versículo 4: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de criarlos, volvemos al término de formación. Cuando hablamos de criarlos, tiene que ver con la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Tiene que ver con los principios, con los valores que le vamos a inculcar a nuestros hijos. No olvidemos que el país depende de las familias. Sin familias no existe la sociedad. Sin sociedad no existe el país. No existe la nación, no existiría el mundo. La familia es el núcleo más importante y la institución más antigua que existe, de la cual se componen los pueblos, se componen los países. Así que una sociedad no existiría si no hubiera una familia. En la Biblia encontramos principios para poder educar, para poder formar a los hijos. Y hay dos principios que nos da la Biblia con respecto a formar el carácter de nuestros hijos: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de disciplina y amonestación del Señor, estamos hablando de enseñarle a los hijos orden, estamos hablando de enseñarle a los hijos higiene, les estamos hablando de formar a los hijos con los principios de la amonestación. Significa esto que un hijo consentido, dice la Biblia, que es vergüenza para los padres, es aflicción para la madre. Así que cuando un padre imparte disciplina, no debe tener sentimentalismo, porque el sentimentalismo va a afectar la vida de ese hijo. ¿Por qué? Porque un hijo consentido siempre será una vergüenza, siempre será la oveja negra, siempre será esa persona mimada que va a hacer y va a vivir de acuerdo a lo que él quiera, a su antojo. Entonces, cuando hablamos de eso, quiero remarcarle dos cosas de las cuales usted debe evitar en cuanto a criar a sus hijos. Número uno, debe evitar criar a sus hijos partiendo de la premisa del miedo. Si usted se ha fijado, cuando un niño le dicen: mire, báñese porque si no se lo lleva el duende. Le dicen: mire, haga esto porque si no se lo lleva el viejito. O lo vamos a vender en chatarra, o qué sé yo, un montón de cosas que se lo lleva el susto, que le va a salir la famosa llorona, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a decirle esto a nuestros hijos, estamos creando una generación que le tiene miedo hasta su propia sombra. Una generación que no sale a la esquina si no va acompañado. Una generación que no va al baño si no va acompañada. Que tiene miedo, que tiene un pánico infundado o fundado desde la niñez, un pánico que ha sido inyectado de alguna forma por esta forma muy mala, muy perjudicial de educar a los hijos, partiendo desde el miedo. No le hagamos miedo a nuestros hijos para que nos obedezcan. Usted como padre tiene la autoridad para que su hijo obedezca, sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios le delegó autoridad al padre. Pero si el padre comienza a decirle que: mire, hijo, si usted no obedece se lo lleva el duende, está mostrando debilidad como padre, está mostrando flaqueza, y el hijo se va a apropiar de eso y va a hacer lo que él quiera, o lo va a lesionar de por vida, lo va a marcar, porque lo va a estar formando a partir del miedo. Los hijos que crecen creyendo que afuera está el chupacabras que se los va a comer, son niños miedentos que no salen a nada y no hacen nada, y le tienen miedo aún hasta tomar decisiones fundamentales en sus vidas. Y el número dos, no eduque a su hijo desde su propia experiencia. Hay madres, hay padres que porque les fue mal, ellos quieren que los hijos creen que les va a ir mal, que le dicen: yo conozco gente, muchachas que se quedaron solas, que no se casaron porque la madre fue madre soltera y ella comenzó
a decirle a su hija: hija, no te cases porque te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Eso no es así, no toda la historia es igual. Tenemos que marcar la diferencia. Si a usted le fue mal, entonces eduque, instruya a su niño, a su niña, en función de que le vaya bien, de que haga las cosas correctas, de que evite cometer los errores que usted cometió. Pero muchas madres dicen: a mí me fue mal en el matrimonio, así que hija, no te cases. Y las muchachas se envejecen y terminan en una vida calamitosa. ¿Por qué? Porque mamá le dijo que le iba a ir mal, porque a ella le fue mal, entonces a usted le va a ir mal. No criemos a nuestros hijos desde la premisa de nuestra propia experiencia. Si me fue mal a mí, debo corregir mi vida y debo advertir, alertar a mis hijos a que no cometan los errores que yo cometí. Si van a cometer errores, que cometan los errores de ellos, pero que no repitan mi propia historia. Dice la Biblia entonces: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso significa moldéelos de la forma adecuada. Y no hay cosa más adecuada que la palabra del Señor para formar carácter, para formar vida. Dios le bendiga.